La figura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ocupa un lugar central en la historia contemporánea del Caribe y de América Latina. Su régimen, que dominó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961, es considerado uno de los más brutales, represivos y personalistas del continente. A lo largo de más de 3 décadas, Trujillo construyó un Estado moldeado a su imagen, sustentado en el miedo, la vigilancia, la propaganda y la violencia sistemática. Aunque bajo su mandato se llevaron a cabo proyectos de modernización económica e infraestructura, estos logros fueron inseparables del autoritarismo extremo, la corrupción y la violación masiva de derechos humanos. Su legado continúa siendo objeto de estudio y debate, no solo por su impacto en la sociedad dominicana, sino también como ejemplo paradigmático de un régimen totalitario en el hemisferio occidental. Ascenso al poder, el surgimiento del jefe. Trujillo nació en 1891 en San Cristóbal, en una familia humilde, lejos de los círculos tradicionales de poder. Su entrada en la vida pública se dio a través del ejército, especialmente tras la ocupación militar estadounidense, 1916-1924, durante la cual se creó la Guardia Nacional Dominicana. Trujillo destacó por su disciplina, ambición y disposición a la violencia, cualidades que le permitieron ascender rápidamente dentro de la estructura militar. En 1930, aprovechando una profunda crisis política y el debilitamiento del presidente Horacio Vázquez, Trujillo orquestó un golpe de Estado y luego se hizo con la presidencia mediante unas elecciones fraudulentas, manipuladas y custodiadas por fuerzas armadas completamente leales a él. Desde ese momento consolidó un estilo de gobierno autoritario, personalista y absoluto. Consolidación del poder, la creación de un Estado totalitario. Una vez en el poder, Trujillo estructuró el país según una lógica de control absoluto. Eliminó sistemáticamente cualquier forma de oposición mediante encarcelamientos, torturas, desapariciones y asesinatos. El régimen desarrolló una extensa red de espionaje interno, conocida popularmente como el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, que vigilaba la vida de los ciudadanos, registraba opiniones y neutralizaba cualquier sospecha de desafío. Paralelamente, Trujillo impulsó un monumental culto a su personalidad. Se autoproclamó benefactor de la patria, padre de la patria nueva y generalísimo, entre muchos otros títulos. Su imagen inundaba todos los espacios, edificios gubernamentales, escuelas, monedas, periódicos y hasta iglesias. Localidades enteras cambiaron su nombre en su honor, siendo el caso más famoso el de la capital, rebautizada como Ciudad Trujillo. El régimen exigía manifestaciones públicas de lealtad absoluta, llegando incluso a convertir el saludo a Trujillo y las alabanzas a su figura en prácticas obligatorias. Economía y sociedad bajo el régimen trujillista. Uno de los aspectos que más divide a los historiadores es el impacto económico de la dictadura. Bajo Trujillo se modernizó parte del país, se construyeron carreteras, puentes, puertos, hospitales y escuelas, se fortaleció la producción agroindustrial y se incentivaron las inversiones extranjeras, especialmente en la industria azucarera. Sin embargo, estas medidas siempre estuvieron al servicio del enriquecimiento personal del dictador y su familia. Trujillo llegó a controlar, total o parcialmente, entre el 50% y 80% de la economía dominicana. Era propietario de ingenios azucareros, tierras agrícolas, empresas de transporte, bancos, importadoras, exportadoras y hasta del monopolio de la sal. La frontera entre los recursos del Estado y la fortuna personal del dictador simplemente no existía. En términos sociales, Trujillo promovió una visión racial y cultural profundamente discriminatoria. Fomentó un proyecto de blanqueamiento de la identidad dominicana y articuló políticas xenófobas, especialmente hacia la población haitiana. El episodio más brutal de esta política fue la masacre del Perejil 1937. En solo unos días, tropas dominicanas asesinaron entre 10.000 y 20.000 haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la frontera. El nombre proviene de la prueba lingüística utilizada por los soldados, pedían pronunciar la palabra perejil,
Quienes lo hacían con acento haitiano eran ejecutados. Este crimen marcó uno de los actos genocidas más atroces del continente en el siglo XX. La fachada internacional, diplomacia de conveniencia. A nivel internacional, Trujillo mantuvo una política pragmática. Aunque fue un dictador brutal, supo presentarse ante Estados Unidos y otras potencias occidentales como un aliado confiable y un baluarte anticomunista. En el contexto de la Guerra Fría, esta postura le permitió recibir apoyo económico y evitar sanciones internacionales durante gran parte de su régimen. No obstante, su comportamiento impredecible también generó tensiones. Participó en intentos de desestabilización regional, apoyó conspiraciones contra gobiernos vecinos y, en 1960, ordenó un atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, lo que provocó su aislamiento diplomático en América Latina. Este aislamiento sería una de las causas que debilitó definitivamente al régimen. Represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La represión fue el pilar central del trujillismo. Las cárceles estaban llenas de opositores reales o imaginarios, muchos de los cuales fueron sometidos a torturas atroces. El CIM operaba con total impunidad, llevando a cabo desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y persecuciones políticas. Un símbolo de la resistencia y de la brutalidad del régimen fueron las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, activistas opositoras que se organizaron contra la dictadura. En 1960, las tres hermanas fueron asesinadas por agentes trujillistas. Su crimen desató indignación internacional y aceleró el desgaste del régimen. Su memoria es hoy un emblema de la lucha contra la violencia política y de género en todo el mundo. El fin de la dictadura y la muerte del jefe. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, el régimen comenzó a desmoronarse. El aislamiento internacional, las presiones de Estados Unidos, el agotamiento interno, las divisiones entre las élites y el creciente descontento social debilitaron la figura del dictador. El 30 de mayo de 1961, un grupo de conspiradores, algunos de ellos antiguos aliados del propio Trujillo, emboscó y asesinó al dictador en una carretera cerca de Santo Domingo. Con su muerte, comenzó un proceso de transición turbulento. Miembros de su familia intentaron retener el poder, pero finalmente fueron expulsados y se abrió un camino, lento y accidentado, hacia la democratización. Legado, entre el progreso y el trauma. El legado de Trujillo sigue siendo profundamente ambivalente. Para algunos sectores, especialmente aquellos que se beneficiaron económicamente de la estabilidad y las inversiones del régimen, su gobierno representó orden, modernización y crecimiento. Para la mayoría de dominicanos, sin embargo, Trujillo simboliza el terror estatal, el aniquilamiento de libertades, el racismo institucionalizado y la destrucción de la vida democrática. Su dictadura dejó huellas profundas. Creó una cultura de miedo y silencio. Consolidó prácticas de corrupción que persistieron durante décadas. Polarizó a la sociedad dominicana. Debilitó instituciones esenciales. Y dejó una memoria colectiva marcada por la violencia. Estudiar a Trujillo es estudiar los mecanismos del totalitarismo en América Latina. Es entender cómo un Estado puede transformarse en instrumento de dominación personal y cómo el culto al líder, la manipulación ideológica, la represión y la concentración económica pueden sostener un régimen durante décadas. Conclusión. Rafael Trujillo fue uno de los dictadores más represivos del siglo XX y su gobierno, aunque modernizador en ciertos aspectos, estuvo cimentado en la violencia sistemática, la xenofobia, el control absoluto del Estado y la anulación de los derechos humanos. Su caída en 1961 no solo marcó el fin de una era, sino también el comienzo de una reflexión colectiva sobre los peligros del autoritarismo. Su figura sigue siendo una advertencia histórica sobre cómo el poder absoluto, cuando se combina con ambición personal, puede convertir a un país en un laboratorio de represión y dolor.